Cordial saludo amigos del Club de Lectura Mis Primeros Cuentos. Soy Natalia Selene Leal Vesga y en el día de hoy les quiero hablar acerca de un tema muy interesante que se llama la historieta o cómic. Para aclarar, ¿qué es la historieta o cómic? La historieta o cómic es una forma de expresión artística y también considerada un medio de comunicación que consisten en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. Algunas características de la historieta es que narra un relato mediante dibujos y palabras. También es que la historieta, la extensión. La historieta puede llegar a ser desde muy pequeñas, que pueden constar tan solo de 3 viñetas, 4 viñetas, hasta llegar a ser libros enteros de ellas, como por ejemplo este que tengo acá, que se titula Enola Holmes y el sorprendente caso de Lady Alistair, de Serena Blasco. Entonces aquí es un libro hecho en cómic que narra la historia de Enola Holmes, el segundo libro. Y encontramos también muchos más libros muy conocidos, también por ejemplo como esas famosas historietas de Mafalda que aparecían, o también esas de Condorito, entre muchas otras muy famosas que por ahí conocemos en las casas, en las revistas y en muchos otros medios de comunicación más. También los elementos de la historieta. La historieta, así como el cuento, la fábula, el poema, tienen unos elementos que los hacen diferenciar del resto de formas de escritura. Entonces, la historieta tiene la viñeta. ¿Qué es la viñeta? Es el recuadro, el espacio que contiene el dibujo y el texto. Una viñeta es también una unidad narrativa, es decir, representa un momento concreto en el desarrollo del relato. Aquí, por ejemplo, cada viñeta es cada cuadradito en el que encontramos aquí las imágenes junto al texto. El texto está encerrado en estos llamados bocadillos, que son los círculos en los que se encuentra el texto, y el cual es también otro elemento de la historieta. También encuentra el dibujo. Por supuesto, el dibujo es el elemento más importante de la historieta. Aunque existen algunas historietas en blanco y negro, la mayoría son a color. ¿Sabían eso? El autor da rienda suelta a su imaginación para dibujar personajes llamativos y a un relato que nos atrape. Realmente yo prefiero las historietas que estén a color porque me parecen más llamativas y más bonitas para todas las edades. También tenemos el texto. Son las palabras que aparecen en el dibujo. Algunas representan lo que dicen o piensan los personajes, mientras que otras son breves intervenciones del autor para aclarar el desarrollo del relato. También podemos encontrar onomatopeyas, la cual es una figura literaria. Es decir, palabras que imitan ruidos o sonidos, como por ejemplo boom, cuando suena por allá algo que se cayó, pi pi pi, el sonido de los autos, también sash, de cuando algo va muy rápido, o por ejemplo plop, de algo que cayó, entre muchas otras onomatopeyas. Recordemos que la onomatopeya es una figura literaria que consiste en imitar sonidos de la vida real, por ejemplo el tic-tac de un reloj. Esa es una onomatopeya. También encontramos en la cartelera. Es un pequeño rectángulo ubicado en la parte superior izquierda de la viñeta, donde aparecen las breves intervenciones del autor. Aquí en esta historieta, de mi autoría por cierto, que se titula Aventuras de Lucky y Perla, la lectura perdida, aquí encontramos un ejemplo de lo que es llamado la cartelera. Por ejemplo, aquí la intervención del autor que dice 2 días después. Entonces ahí es un ejemplo de ese elemento de la historieta. Y también se encuentran las figuras cinéticas. Son recursos gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento y de un impacto. Pues aquí en esta historieta que yo diseñé no se encuentra esas figuras cinéticas, pero es por ejemplo cuando algo va muy rápido, entonces que ahí queda como la figura entrecortada de que pasó muy rápido y se realizó ese movimiento. ¿Sabían también otra cosa? La historieta tiene unas partes. Así como el cuento tiene las partes de inicio, nudo y desenlace,
La historieta también tiene 4 partes, que la primera es la introducción. Corresponde a la primera y primeras viñetas, de acuerdo a la extensión de la historieta. ¿A qué se refiere? Si la historieta es más corta, pues será tan solo la primera viñeta. En este caso, que esta es como una historieta tamaño mediano, entonces pueden ser las 2 primeras viñetas. Pero en cambio, si la historieta ya es un libro como el que les mostré anteriormente, el de Enola Holmes, el caso de Lady Alistair, ese, por ejemplo, la introducción podría corresponder a la primera página, a las primeras 3 páginas de toda la historieta. ¿Por qué? Porque es un libro muy extenso de como 30, 40 páginas y entonces la introducción, la primera parte, serían las primeras páginas. Luego se encuentra el nudo. El nudo responde a la pregunta ¿qué les ha pasado a los personajes principales? ¿Qué situación deben enfrentar? ¿Qué van a vivir? ¿Qué les va a suceder a los personajes que se han presentado en la introducción? Así como en el cuento, al inicio presentamos a los personajes, el lugar, el espacio donde se encuentran, el lugar y el tiempo. Bueno, entre los elementos que se presentan al inicio y luego que sigue el nudo, qué les sucedió, surge un conflicto que deben resolver, aquí en la historieta sucede lo mismo. Los personajes principales y acompañados de los secundarios que se encuentran en el transcurso de la historieta deben resolver un problema que se les presenta y cómo lo van a solucionar. Y eso, el cómo se va a solucionar, sucede en el desarrollo. En esta parte se cuentan todas aquellas acciones que él o los personajes principales llevan a cabo para resolver la situación conflictiva en la que están metidos. Como ya les explicaba, el desarrollo es donde suceden los hechos con el que los personajes principales y acompañados de los secundarios resuelven ese problema que se presentó en el nudo. Y el desenlace es la parte más feliz, pues la opinión es distinta de acuerdo a cada uno. Es la forma en la que la situación conflictiva llega a una resolución, que puede ser feliz o no para los protagonistas, para los personajes principales. Pues en la mayoría de historietas habitualmente es feliz, porque la historieta habitualmente tiene como un fin dar un mensaje con cierta ironía, con cierto tono gracioso al lector. Entonces habitualmente la mayoría de historietas llegan a una conclusión feliz. Aunque están las excepciones de que pueden llegar a un final triste, como sucede, por ejemplo, en que sea la muerte del personaje principal o un suceso de que, digamos, que el problema fuera que había un personaje enfermo y no se curó. Pueden así suceder muchos finales tristes. Bueno, amiguitos, espero les haya gustado. Aquí les muestro esta historieta de mi autoría, consta de 9 viñetas y habla acerca de, me la inventé yo misma. Cuenta una historia de Lucky y Perla. Aprovecho para comentarles de que Lucky y Perla son personajes que han aparecido en 2 de mis libros, que son 3 historias divertidas para personas como tú, que aparecen en el cuento Lucky, el gran embajador de la paz, y aparecen también en el libro Cuentos y poemas para disfrutar juntos, en el cuento La gata de Morro Rico, y también en el poema A mi perro Lucky y la gata Perla. Bien, amiguitos, espero les haya gustado. También todos están cordialmente invitados para que hagan sus propias historietas, porque es una manera muy divertida y también animada de realizar nuestros dibujos y es también otra manera de escribir, de transmitir mensajes. Es otro medio de comunicación también considerado. Entonces todos están invitados a disfrutarlo y aprovecharlo. También, si les ha gustado este video, los invito a que lo compartan y den me gusta al Club de Lectura Mis Primeros Cuentos en su página en Facebook y en YouTube. Nos vemos pronto, amiguitos. ¡Chao!